Hemos estado llevando unas enseñanzas camino a la cruz que, hacen alusión a los tiempos que estamos viviendo en este tiempo, en esta temporada que se le nombra Semana Santa, Días Santos, que pues como sabemos, pues de santos no tienen absolutamente nada. Pero vimos al principio lo que aconteció antes de la cruz, así se llamó la enseñanza. La semana pasada, el domingo, hablábamos de qué sucedió en la cruz. Hoy vamos a hablar después de la cruz. Así que acompáñenme al libro de Lucas, por favor, en el versículo 45, capítulo 23, Lucas 23. Y este es un mensaje muy importante, mis hermanos, como toda la palabra de Dios. Después de la cruz. Ya tiene Lucas 23, 45. Estoy leyendo la versión de Reina Valera contemporánea. Dice así: el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estamos continuando con los acontecimientos de las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que después de haber sufrido la tortura, la cruz, las burlas, el desamparo que sintió de haber, en el momento que cargó con el pecado de toda la humanidad, recibir él ahí toda la ira de Dios, el Señor haciendo de lado la mirada para no ver a su Hijo en esas condiciones, pues ahora se acerca el desenlace final. Las fuerzas de Jesús han llegado a su fin, totalmente desangrado, a punto de expirar. Por un instante se rehace, levantando los ojos al cielo para clamar a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el texto paralelo, no vaya ahí, en el Evangelio de Juan, dice: cuando Jesús probó el vinagre, recuerda que le dieron a beber algo, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Así dice el apóstol Juan. ¿Qué representa esto? Que la muerte no tenía ningún dominio sobre él. De manera que Jesús fue quien voluntariamente inclina la cabeza y entrega el espíritu. Con la frase: en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesucristo literalmente abre el camino al cielo para todo aquel que en él cree. ¿Usted cree en él? La puerta del cielo está abierta para usted, mi hermano. La obra de redención fue consumada, pero faltaba algo. Algo tan importante que si no hubiera sucedido, hubiera quedado inconclusa la obra del Señor, su propósito de venir a este mundo. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, todo hubiese sido vano. Su nacimiento, su caminar ejemplar, sus milagros, su vida sacrificial, su muerte en la cruz, hubiera resultado vana. No porque no hubiera tenido valor, sino que hubiera quedado incompleto. De tal manera que al tercer día después de su sepultura, unas mujeres fueron a su tumba con la intención de ungirle. En Lucas 24:2 dice: y como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Mire, a partir de ese momento comienzan a darse pruebas de la resurrección de Cristo. ¿Por qué digo la palabra pruebas? Porque es algo que el hombre ha tratado de dejar oculto, de no aceptarlo. Este evento, que fue el más glorioso, que cambió radicalmente el rumbo espiritual de toda la humanidad, significó que para quien cree tiene vida eterna, y para quien no cree, ¿qué cree? Hay condenación eterna. O sea, el Evangelio no da opciones. O crees y te salvas,
o no crees y te pierdes. ¿Sí sabía usted eso? Como que, ¿sí o no? Mire, ese mismo día, camino a Emaús, se acerca Jesús a dos de sus discípulos que estaban muy tristes, abatidos, se alejaban pues ya totalmente consternados por haber visto a Jesucristo morir en la cruz. Y este varón se acerca, ellos no sabían que era Jesús, y les pregunta, y ellos empiezan a contarle toda su desventura. El Señor les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Bueno, ellos se dieron cuenta que era Jesús en el momento en que llegaron a un lugar. Él partió el pan y lo identificaron. Dicen: es el maestro, pero él desapareció. Al término de ese día, Jesús aparece en medio de sus discípulos, en el lugar donde estaban escondidos. Su cuerpo resucitado ya manifestaba características sobrenaturales, como aparecer de la nada, pero también naturales, como comer. Lucas 24:36, le voy a leer. Dice: todavía estaban ellos hablando de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la muerte de Jesús, de su sepultura, de cómo ellos estaban también pues abatidos, cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían que estaban viendo un espíritu, pero Jesús les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni hueso. ¿Cómo pueden ver? Los tengo yo. Y al decir esto les mostró las manos y los pies. Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Fíjese hasta dónde llega a veces la incredulidad, que aún teniendo al Señor enfrente de ellos, todavía no caían en lo que estaba sucediendo. Días después se presenta nuevamente ante los discípulos, pero porque acuérdese que en ese momento de la primera aparición no estaba Tomás. Y él había negado la resurrección de su maestro, pese a lo que también sabía, pese al testimonio de sus amigos. Y en el Evangelio de Juan 20:27 dice: luego dijo a Tomás, apareciéndose nuevamente delante de todos: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué momento tan difícil para Tomás? ¿Se podría esto de imaginar ese momento en que el Señor le muestra sus heridas y le dice: mete tu dedo en mis manos? Pues imagínese la sorpresa, la condición de Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Hasta cuándo lo vuelve a reconocer como quien él es? Jesús le dijo: Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿A quién se refería? Diga: a mí. Mis hermanos, el Señor ya estaba viéndote a ti, recibiéndolo como Señor y Salvador. Tomás, con todo el conocimiento que tenía de Jesús, no pudo creer hasta ver. Por eso hay una pregunta siempre: ¿tú realmente crees en la obra de Cristo y su resurrección sin necesidad de verlo? ¿Sí creíste de esa manera? Porque mira, si por la fe crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que dio su vida para darte salvación, que resucitó de los muertos, entonces eres bienaventurado, porque a ti se refería el Señor. De tal manera que si alguien sigue dudando de estos eventos gloriosos, pues tiene un problema de fe muy grave. Las evidencias de Cristo resucitado no solo aparecen registradas en la Biblia. Históricamente, mire, hay más pruebas de la resurrección de Cristo que de la existencia de determinados filósofos o guías espirituales, de ciertas religiones que la gente sí cree, y se requeriría solamente de un poco de sentido común para no rechazar a Jesús, para no rechazar su obra de redención. Pero al ser un acto de fe, continúa siendo rechazado como aquellos tiempos.
qué importante es la resurrección de Jesucristo para toda la humanidad, aunque no lo aprecien. Y qué importante debe ser especialmente para los creyentes, mis hermanos. La Escritura dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la presencia de Dios. La paga del pecado es muerte, y esto en dos sentidos. Primero, la muerte espiritual al estar separados del Padre, pero también la muerte física, que fue una maldición para el hombre a causa de su desobediencia. Mire, si algo tenemos seguro es la muerte. ¿Quién dice amén? Ay, qué valientes. Porque hay quien lo evita. Porque ninguno desea morir, aunque sabe que mejor es estar con Él. Pero nadie va a poder escapar de la muerte física. Ninguno. Nada ni nadie podrá evitar que llegue ese momento en el tiempo y la forma como Dios lo permita, mis hermanos. Sin embargo, la muerte física, que va a ser en un instante, en un momento, no va a ser nada comparable con el sufrimiento de la muerte en condenación eterna, separados de Dios, que es precisamente de lo que nos vino a salvar el Señor Jesucristo, de esa muerte eterna. Sin embargo, es común escuchar, sobre todo a los jóvenes, eso es para viejitos. Eso de la fe no es para mí. ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes lo dijo? Yo creo que todos. Cuando sea grande me voy a acercar a Dios. Ya habrá tiempo. Hoy hay que disfrutar. Yo he tenido muchas conversaciones con diferentes jóvenes que dicen, ay pastor, pero pues es que usted habla así porque pues usted ya. Pero pues yo quiero todavía disfrutar. Y hay otros que ya tienen sus años y sin embargo por continuar con su vida loca, dicen, bueno, pues cuando me llegue la hora me arrepiento, como si supieran cuando pueda llegar ese instante. Mis hermanos, ninguno tenemos la vida asegurada. Y en cualquier momento, mis hermanos, en cualquier momento, cuando el Señor lo determine, de la manera como sea, simplemente el Señor dice, se acabó. Ahora, si tú estás con Él, ahora estarás con Él toda la eternidad. Jesucristo con su resurrección venció la muerte. Y quienes han confiado en su obra de redención, al haber sido justificados por la fe, sus pecados fueron perdonados y ya no hay nada que castigar. Han sido borrados, el Señor no se acuerda de ellos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 4:24, sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe, si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Para qué resucitó? Para que fuésemos justificados. Jesús, por medio de su sacrificio y su resurrección, nos abre un camino nuevo, un camino vivo, libre para acceder a la vida eterna, mis hermanos. Y por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ese es el poder de la resurrección. La muerte no lo pudo retener. Eso prueba que Jesucristo también es Dios, el Hijo de Dios encarnado. Por tanto, los creyentes no podemos ni debemos tener temor a la muerte, ni a lo que viene después de la muerte, porque sabemos que no quedaremos en el sepulcro. Mire, no quedaremos en el sepulcro, en una urna o en la panza de un tiburón. De la manera como muramos, de la manera como partamos, de ahí el Señor nos va a tomar. Jesús, al revelarse como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, prometió que las puertas del Hades, es decir, las puertas de la muerte, no prevalecerían en contra de su iglesia, de sus redimidos. Pablo lo expresó de esta manera. Vaya conmigo a 1 Corintios 15:51. Aquí Pablo está
haciendo una defensa apologética acerca de la fe, acerca de la resurrección, porque ya había muchos que estaban negándola en aquella época. Y le dice a la iglesia de Corinto: presten atención, estoy leyendo esta versión de Reina Valera contemporánea, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible, hablando del cuerpo, se haya vestido de incorrupción, hablando de lo espiritual, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? De tal manera que la resurrección de Cristo nos da la certeza y la seguridad de que cuando muramos resucitaremos juntamente con Él. Porque si bien el cuerpo regresa al polvo y el espíritu de vida regresa al Señor, el alma, el verdadero yo, estará con Él por toda la eternidad. ¿No te da gusto, mi hermano? Dice 2 Corintios 4:13: pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, ¿de acuerdo a qué? A lo que ya está escrito, creí y por tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. ¿Usted está seguro de eso? Sabemos, es una palabra muy importante. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor. Mire, nosotros sabemos que Jesucristo venció a la muerte, lo cual nos debe producir mucha paz en el corazón. Porque también sabemos que después de partir de este mundo estaremos con Él eternamente. Y de no haber resucitado, como muchos estaban ya expresando en aquel tiempo, pues estaríamos en la misma condición que los seguidores de cualquier religión o líder espiritual de los muchos que se han levantado a través de la historia. Líderes espirituales como Buda, como Mahoma, como José Smith, el creador de los mormones, o Carlos Russell de los Testigos de Jehová, de los cuales están sus tumbas, están sus huesos o está su polvo. Sin embargo, la tumba de Jesús está vacía. ¿Cuál es la diferencia? La resurrección. Jesucristo fue el único que dijo que regresaría, que resucitaría al tercer día. Por eso alrededor de Cristo se han construido tantas falacias con tal de desacreditarlo, desde su nacimiento, su vida ejemplar, su muerte en la cruz y su resurrección. Para la humanidad resulta inverosímil, o quizás no le conviene creer en Jesús, para aquel que todavía tiene la naturaleza caída, porque esto lo pone frente a su pecado, frente a su verdadera condición. Mire, la resurrección de Cristo hace evidente la veracidad de las Escrituras con el cumplimiento de más de 300 profecías que se cumplieron literalmente en Jesús. Varias de ellas escritas incluso 800 años antes de su nacimiento. Estaba escrito también acerca de su resurrección. Por ejemplo, no podemos ir a todas, pero el Salmo 16:10 dice: pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En otra versión dice: porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Por ello, el cumplimiento de las profecías mesiánicas, mis hermanos, en la persona de Jesús, es lo que le da solidez también y afirma la fe cristiana, siendo su resurrección la mayor evidencia de la culminación de su obra redentora en este mundo. Y aunque la humanidad lo rechace o no lo acepte,
ella quedó estrechamente unida a Jesucristo con su muerte y su resurrección. ¿Por qué? Porque el Señor entregó su vida por todos nosotros, por toda la humanidad. La humanidad está estrechamente unida a Jesucristo, aunque no lo acepten. Sin embargo, la salvación y la resurrección siempre va a ser por la unión personal de quien cree con Él. ¿La salvación es para todos, mi hermano? Sí. ¿El Señor resucitó por toda la humanidad? Sí. ¿Pagó por todos? Sí. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esto es una decisión personal. Pero hay muchos que simplemente rechazan la provisión de Dios en Cristo Jesús. Acompáñame al Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Estamos viendo puntos importantes sobre la resurrección. ¿Y qué es lo que viene para muchos? Dice Juan 5:24. De cierto les digo. Sí sabía que esta es una aseveración de algo que es totalmente cierto. Cuando el Señor dice de cierto, ¿verdad? Es un hebraísmo. Bueno, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Parece que es muy fácil. Dice, y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Nuevamente, de cierto les digo, la hora viene y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. ¿A qué muertos se está refiriendo en este segmento del pasaje? ¿Qué muertos son los que pueden oír? Los muertos espirituales. Está hablando de los que estaban empezando a escuchar el Evangelio. Dice, llegó la hora. ¿Por qué llegó la hora? Porque ya llegó Jesús a traer buenas noticias. Dice, y los que la oigan, ¿qué? Vivirán. Dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio. ¿De hacer qué? Juicio. Por cuanto es el Hijo del Hombre. Y ahora le dice en el versículo 28 a la iglesia, no se asombren de esto. Fíjese la palabra. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, ¿a quién se está refiriendo? A los que ya murieron. Primero está hablando de muertos espirituales, ahora está hablando de muertos ¿qué? Físicos. Y los que hicieron lo bueno, esto significa los que recibieron el mensaje del Evangelio, los que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. No está hablando de obras, está hablando de una decisión. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, o sea, los que rechazaron a Jesucristo, los muertos que no abrieron los oídos al Evangelio, ¿a qué van a resucitar? A resurrección de ¿qué? De condenación. ¿Esto qué significa? Que la resurrección es para todos. La vida eterna es para todos. Jesús está diciendo que si bien todos seremos resucitados, esto no indica que todos serán salvos. Cada uno obtendrá su lugar eterno de acuerdo con su condición espiritual delante de Dios. ¿Cuál es tu condición espiritual delante de Dios? ¿La de un hijo? ¿La de un redimido? ¿De alguien que se humilló, que reconoció su pecado? ¿Que clamó por el perdón de Dios? ¿Que dejó de depender de religiones, de filosofías, de circunstancias que se presentan a lo largo de la vida y simplemente lo reconoció a Él como el camino, la verdad y la vida? Porque el propósito del Señor es la salvación del hombre, que pase espiritualmente de la condenación y muerte eterna a la vida eterna, porque esa condenación ya estaba ganada, ya estábamos destituidos. Pero si se da cuenta, el énfasis fue el que escucha y cree. Tú
¿Escuchaste el Evangelio? ¿Habrá alguien aquí que no haya escuchado el Evangelio? No. ¿Por qué? Porque lo predicamos en cada enseñanza. Pero, ¿tú crees? Esa es la verdadera pregunta. ¿Realmente crees que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios encarnado, y que Él te sustituyó en esa cruz, que resucitó y que ahora por Él tienes vida eterna? ¿O todavía estás creyendo en otras cosas? Porque quienes rechazaron la provisión por gracia en Cristo y no nacieron de nuevo, al permanecer en su naturaleza caída, al afirmarse en cualquier otro camino que no sea Jesucristo, pues al final de sus días también resucitarán. ¿Pero para qué? Para condenación. Mire, en el libro de Daniel, y mire hasta dónde me voy para que vea usted la escritura cómo pues estaba ya mencionando de estos hechos desde siglos antes, miles de años. Dice Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando habla duermen en el polvo de la tierra, ¿a quién se está refiriendo? Pues a los que ya murieron. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia, la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Está hablando de los creyentes, está hablando de los siervos de Dios. De manera que la primera resurrección, porque aquí vamos a hablar de dos resurrecciones, es la que se manifiesta en los nacidos de nuevo, los redimidos por la sangre del Cordero, los que son perdonados por Dios. Es la que el creyente experimenta al morir espiritualmente a su vieja naturaleza y convertirse en una nueva criatura. ¿Sí recuerda que usted tuvo que morir para poder vivir? Y el bautizo de agua, bueno, es solamente un simbolismo de lo que sucedió. Pero usted ya nació ¿para qué? Para nueva vida. Pero también estarán los que resucitarán en la segunda venida de Cristo o el arrebatamiento de la iglesia, quienes alcanzarán la resurrección de vida camino a la glorificación con Él. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:16, por favor. Este es un tema muy apasionante, mis hermanos, porque además nos enseña, nos muestra cara a cara nuestro destino eterno. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice ahora: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, aquellos que nos antecedieron van a venir a nueva vida. Si luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, está hablando el apóstol en caso de que todavía estemos aquí cuando venga este momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aléntense todos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué dice anímense unos a otros? Porque esto es para estar en paz, para estar tranquilos, para estar contentos, porque es una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Tú estarás con el Señor algún día eternamente. Dile a tu compañero, aliéntalo con estas palabras, dile, tú estarás con el Señor un día eternamente. Si es que naciste de nuevo. ¿Verdad? No, pues me puedo quedar con la promesa. Eso es re fácil. Pero realmente, ¿creí? Porque la verdadera iglesia de Cristo, y aquí hablo de la verdadera, la redimida, la que creyó en Él, la que no interpone ídolos, la que no interpone argumentos ni tradiciones, aunque por la fe estemos separados de los que no creen, seremos juzgados juntamente con ellos. ¿Sí sabía eso? Pero solamente los que formen parte del cuerpo de Cristo, del rebaño del Señor, serán los que compartamos su gloria, mi hermano. La resurrección de Cristo asegura que habrá un juicio final.
aunque muchos lo estén negando. Mire, hay infinidad de personas que niegan la existencia de Dios y por tanto rechazan que habrá un juicio algún día. Y se burlan. Se vanaglorian de decir yo soy ateo. Pero le voy a decir una cosa, el ateo dejará de serlo cuando se muera y esté delante del Señor. ¿Sí se sabía esa? Él dejará de ser ateo cuando esté en la presencia de Dios y se dará cuenta qué fue lo que rechazó. Pero también hay otros que se burlan, que lo niegan. Los que diciéndose cristianos sin temor de Dios, con sus hechos, están rechazando la idea de un juicio final. No viven con temor. Parece que solamente simpatizaron con la fe, pero jamás nacieron de nuevo. Digo parece por la manera como se comportan. Hay otros que por seguir religiones, filosofías, se dejaron seducir por falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque querían seguir dependiendo de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, como decía el apóstol Juan. Y esta es una voz de alerta, mis hermanos. Es una voz de alerta. Mire, esta es una advertencia con mucho respeto para quienes puedan identificarse con una condición espiritual así, de solamente estar cercanos, de solamente simpatizar, de no estar verdaderamente consagrados. Porque es una alerta respetuosa, es una advertencia para que corrijan sus caminos. O quizás algunos tendrán que arrepentirse, si acaso quizás no haya nacido de nuevo. Tenemos que estar convencidos de que cuando cerremos los ojos aquí los vamos a abrir delante del Señor, mis hermanos. Porque aunque el mundo y ciertos creyentes no lo acepten o no lo crean, el juicio de Dios viene y un día estaremos delante de su presencia para darle cuentas. Dice la Escritura que daremos cuentas hasta de cada palabra ociosa. ¿Sabe cuál es la palabra ociosa? La que no edifica, la que lastima, la que señala, la que critica, la que desobedece, la que no hace lo recto. Pecados de omisión, por ejemplo. ¿Alguien sabe cómo debe conducirse? ¿Un esposo sabe cómo debe conducirse? ¿Un esposo cristiano, sí o no? Sí. Y si no se conduce así, ¿está pecando? Sí. Si no trata a su esposa como vaso más frágil, ¿está pecando? Sí. Si no provee a los suyos como debe de ser, ¿está pecando? Bien poquitos están contestando. Pero una esposa, ahora, para que se alivianen mis hermanos. Sí, porque ya me están viendo con odio. ¿Una esposa cristiana sabe cómo debe conducirse en su casa? Sí. ¿Sabe que debe de ser respetuosa, sometida a su esposo? Sí. ¿Sabe que tiene deberes en su hogar que no puede dejar de hacer? Mire, mis hermanas, yo tengo mucho respeto por las mujeres que trabajan. Pero el hecho de que una mujer trabaje no le quita la responsabilidad de cuidar a sus hijos, de hacer de comer, de hacer ciertas cosas que tienen que ver con el hogar, ¿sí o no? ¿Y el hombre qué tiene que hacer? Apoyar, porque es una labor de los dos. De tal manera que entonces ninguno de los dos puede decir, pues es que yo nada más voy a hacer esto, yo nada más. No, mi hermano, o sea, nosotros sabemos cómo debemos comportarnos. Los hijos saben cómo comportarse delante de Dios, saben que deben honrar a los padres, porque este es el único mandamiento con promesa, para que les vaya bien. Jóvenes, adolescentes presentes, ¿quieren que les vaya bien? ¿Quieren tener vida eterna, vida larga aquí? Pues obedezcan a sus papás. Es que ya sabían lo que les iba a decir, por eso no contestaron. Qué rápido aprenden los jóvenes y los niños. Bueno, vamos a dar cuentas todos delante de Dios conforme a nuestras obras. Por si, aunque hayan dicho que sí, aunque hayan dicho que no. Todos vamos a dar cuentas a Dios. Ahora, esto es, aunque usted lo crea o no lo crea, aunque usted quiera
o no quiera. Pero el Señor está atento a su comportamiento como redimido, como hijo que usted dice ser. Por tanto, si alguno persiste en su orgullo, en su desobediencia o en su pecado, porque no ha querido ceder su voluntad al Señor o no ha entregado su vida a Jesús, debe saber que algún día estará expuesto a la ira del Señor, el día del juicio. Y la Escritura dice, horrenda cosa será caer en manos del Dios vivo. ¿Sí sabía usted eso? Pero será horrendo para quienes rechazaron el Evangelio, los que van a enfrentar la condenación eterna. Mire, el Señor expresó en una ocasión: no teman a los que matan el cuerpo, pero sí tengan mucho temor de quien tiene la potestad de enviar al infierno. ¿Quién cree que es el único que tiene la potestad de enviarnos al infierno? Es Dios. Hay quien dice, no, es el diablo. No, mis hermanos, el diablo es el primer huésped del infierno. Él ya está ahí en condenación. Lo que pasa es que ahorita se está cumpliendo lo que se tiene que cumplir. Y ahorita es el instrumento que el Señor permite para probar a sus hijos también. Pero Dios no desea la muerte del que no cree, del impío. Fíjese, en Ezequiel 33 dice, ¿por qué morirán por sus pecados? Apártense del mal. Ahí después usted lo puede leer. Y ahora extiende su misericordia esperando pacientemente a que muchos se arrepientan. Por eso retrasa su regreso. Pero quienes pusieron la fe, su confianza en Jesús, a los que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, para ellos no habrá castigo. Porque al abrazar las promesas de Dios, fueron justificados y ahora están en paz con el Padre. Pero el juicio viene. Cada vez está más cerca. Usted cuando cumple un año piensa que está con un año más o con un año menos. Menos. Cada vez nos acercamos más a nuestro destino eterno. Apocalipsis 20:11, si es tan amable. Para los que piensan que no va a haber juicio. Apocalipsis 20:11. Esta es una de las. Usted sabe que el libro de Revelaciones, Apocalipsis, pues fue en la isla de Patmos revelado al apóstol Juan. Y está escrito literalmente lo que vendrá, las revelaciones futuras, basado en el presente. Bueno, dice también: vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo y no se volvió a hallar su lugar. Esto quiere decir que todas las cosas fueron quemadas, todo terminó. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. ¿De qué está hablando? ¿Solamente de edades? No, mi hermano. Hay quienes se han engrandecido porque sienten que tienen muchos recursos, porque son orgullosos. Hay quienes se han empequeñecido porque no tienen un aprecio de sí mismos. Ahí está hablando de grandes y pequeños en todo sentido. Porque delante del Señor no hay acepción de personas. Dice, unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. Ay, mi hermano, ¿quién lleva un diario? Antes se usaba mucho el diario, pero le voy a decir algo, el Señor lleva un diario de cada uno de nosotros. Ahora imagínese lo que está escrito ahí. Desde que usted nació, si en ese diario espiritual hay un parteaguas donde usted recibió al Señor como su Salvador y Señor, ¿qué cree? Todo lo que está atrás, ¿qué fue? Borrado. Y lo que se va a leer va a ser lo que venga escrito después. Pero ¿qué está escribiendo usted en ese diario? ¿Qué está escribiendo?
Dice, el mar entregó a los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Mi hermano, esto es para que se ponga la piel chinita. Esto es para tener temor, pero también confianza. Temor quienes todavía siguen rechazando la gracia en Cristo Jesús. Esta revelación de Juan hace referencia a esa resurrección. Es el juicio de toda la humanidad. Allí estarán quienes, arrepentidos de sus pecados, recibieron al Señor Jesús como Salvador y Señor. Pero también está la resurrección de los muertos que rechazaron el Evangelio, o quienes se identificaron como cristianos pero jamás nacieron de nuevo. Los que al confiar en sus fuerzas, en sus recursos, jamás dejaron el mundo. Es por lo que la resurrección, así como la cruz, la salvación por gracia, son el fundamento del Evangelio. Por tanto, sin resurrección, la fe del cristiano hubiera sido totalmente vana. Mire, desde el primer siglo, en la iglesia naciente, se estaban infiltrando falsos maestros con influencias de la cultura griega. Estos estaban introduciendo doctrinas plagadas de gnosticismo, esoterismo. Otros maestros falsos provenían de los saduceos, una secta judía que creían en Dios, pero eran tan escépticos que negaban toda manifestación del Espíritu Santo, los milagros, la resurrección de Cristo. Como en la actualidad hay muchas doctrinas. Cada vez hay más argumentos actualmente que se levantan en contra de la palabra de Dios. Y mire, es lamentable ver a muchos cristianos todavía débiles en su fe, que se dejan influir por este ateísmo creciente. Ahora, en este tiempo donde el internet está pues forma parte de la vida de todos, hay tanta influencia y hay tantos que pues se la pasan ahí picándole y se la pasan ahí viendo, y de repente se empiezan a emocionar, empiezan a deslumbrarse por ciertos conceptos, argumentos que parecen cristianos, pero están totalmente desvirtuando la palabra. Y ahí son confundidos. Y bueno, infinidad de doctrinas ateas o plagadas de gnosticismo. Esta palabra gnosticismo la voy a explicar, porque a veces solamente se escucha, pero le voy a decir qué es el gnosticismo. El gnosticismo es una doctrina muy peligrosa, religiosa, esotérica, herética, surgida desde el primer siglo del cristianismo, que prometían un conocimiento místico, misterioso, secreto de las cosas divinas, pero que éstas les conducirían a un nivel más elevado de su salvación, así como niveles. Y eso es algo que se practica en la actualidad en muchas doctrinas. Y se introducen gran cantidad de doctrinas con estos elementos a la iglesia cristiana. Y lamentablemente muchos caen en ese error. Pablo, un hombre que siempre se preocupó por la salud espiritual de la iglesia, en este caso esto estaba surgiendo en Corinto, viendo cómo algunos de creyentes ya estaban siendo influidos, empezaban a dudar de la resurrección de Cristo, escribe lo siguiente. Vaya conmigo a 1 Corintios 15, por favor. Dice Pablo en 1 Corintios 15:12, la escritura dice así: pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? O sea, aquí ya estaba él
directamente confrontando a los que ya estaban haciendo este señalamiento y les está exponiendo el resultado de lo que ellos estaban abriendo los oídos. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. O sea, ¿qué caso tiene haber venido a predicarles? ¿Qué caso tiene que nos congreguemos? ¿Qué caso tiene de que tengamos una Biblia? Dice, tampoco tiene sentido la fe de ustedes. O sea, si ustedes creen que Cristo no resucitó, pues entonces, ¿qué fe? Dice, resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. Ahí es cuando ya las cosas se ponen graves. Si ustedes dicen que Cristo no resucitó, entonces todavía estás en pecado. Y si estás en pecado, estás condenado. Imagínense ahora los corintios, ay Dios, pues que entonces ¿en qué estoy pensando? En tal caso, dice, también los que murieron en Cristo están perdidos. Ya no hay esperanza para ellos. Dice, si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Para los corintios esto fue una confrontación porque ya se estaban dejando influir. De tal manera, mis hermanos, que la resurrección de Cristo permite a los creyentes tener una esperanza viva de vida eterna, con la convicción de que lo que esperamos, aunque todavía no lo veamos, algún día lo experimentaremos. Pedro, el apóstol, quien fue uno de los testigos presenciales de la vida de Jesús, de su muerte, de su resurrección, lo expresa de esta manera. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1, por favor. Primera de Pedro 1, capítulo 3. Mire lo que habla el Señor a través de Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Nacer qué? De nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Por medio de qué? De la resurrección. Dice, para una herencia incorruptible. ¿Qué es incorruptible? Que no se corrompe, que no se va a morir, que no se contamina, mis hermanos. Muchas cosas se corrompen. Nuestro cuerpo se corrompe. Dice, una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, que significa inmarchitable, o sea, que no se marchita. Miren, mis hermanos, en este mundo todo está sujeto a corrupción, está sujeto a degradación, está sujeto a terminar, a morir. Cuando se compró usted un coche nuevo, si alguien se lo ha llegado a comprar, ¿qué se siente cuando se mete ese coche? ¿A qué huele? A nuevo. Y después de algunos años, mejor ni le pregunto a qué huele. ¿O cómo está? De repente empezamos a ver la corrupción normal de algo que se está desgastando. Su cuerpo también, mi hermano. Hay quienes todavía se quieren ver en el espejo como cuando tenían 18. Se engañan, ¿verdad? Pasan por la calle, por una vitrina y voltean a ver los trajes y no, pues yo creo que sí me queda y no se dan cuenta de el volumen que quieren meter en un traje fit.
Mire, ahora es un problema para la gente normal vestirse, porque todo es fit, todo es así, ajustable, estrechable. Entonces yo sí voy y le digo, oiga, ¿no tiene ropita así como para gente como normal? Así. No me atrevo a ponerme esas mallas, ¿verdad? Además ni entro, porque el cuerpo se está corrompiendo, se está dilatando, se está rompiendo. Pero la herencia del Señor no se corrompe, no se desgasta, no se contamina, porque es la herencia de Dios. Dios es santo, Dios es puro. Dice, e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Mi hermano, ¿para quién es esa herencia? Para nosotros. Dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Tienes fe? Para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En el tiempo final, mi hermano, ahí se va a ver el que es perico. O sea, el que es un verdadero creyente. El que es perico donde quiera que es verde. ¿Usted vive como creyente, como verdadero cristiano? ¿Se ve la esencia de Dios, del Hijo de Dios, en su manera de actuar, en su manera de comportarse, en su manera de contestar, en su manera de pensar, en cómo vive todos los días desde que se levanta hasta que se duerme? La esencia del Señor. Creer en las promesas del Señor inunda el corazón de una paz, un sentir indescriptible, porque sabes que al partir de este mundo tienes un lugar eterno con Él. No sabemos por qué, no sabemos cómo, pero ¿no tiene usted esa sensación indescriptible de seguridad? Y le pueden preguntar, oye, ¿qué se siente? ¿Cómo es? ¿Qué sucede? No sé, pero yo sé. Yo sé en quién he creído, yo sé a dónde voy. Las promesas del Señor son para creerse, mi hermano. Juan 14:1 dice, no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos, si así no fuera, yo se los hubiera dicho, así que voy a preparar lugar para ustedes. O sea, el Señor dice, yo no los voy a engañar jamás, en el cielo hay muchos lugares para ustedes. ¿A quién se está refiriendo? A los hijos, a los redimidos, a los que creen. Porque la resurrección fue una manifestación clara de Jesucristo como Dios. Romanos 1:1. Estamos viendo mucha escritura, mis hermanos, porque estamos comprobando lo que la escritura dice acerca de la resurrección de Jesús. Dice Romanos 1:1, yo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. O sea, aquí está hablando de todas esas profecías que se cumplieron en el Señor. Dice, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. El poder de la resurrección, mis hermanos, por la resurrección de Jesús tenemos promesas y recompensas que no podríamos describir en este mundo. Pero les voy a dar otra. Aquí hay una promesa para quienes atendieron el mandato de mejor es dar que recibir, que se guardaron de toda avaricia y fueron generosos con quienes no tienen. ¿Y cómo recibirán una recompensa? Dice Lucas 14:12. El Señor, en el contexto de esta historia que voy a leerles, de este evento, el Señor fue invitado a una casa a comer. Y Él dice así,
Dijo también al que lo había invitado: cuando hagas comida o cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. ¿Por qué cree que diría eso el Señor? Pues porque vio a la gente que este Señor había invitado. Dice: no sea que ellos te vuelvan a invitar a ti y te vaya a ser hecha compensación. Esto significa el que da, pero siempre esperando una retribución. ¿Y sabe qué? Eso es muy ruin. Eso no es el verdadero sentido del dar. Cuando usted da con la intención de que alguien le devuelva eso. Miren, mis hermanos, ni siquiera el darle a Dios lo que es de Él debe representar para nosotros una inversión, sino un acto de amor, un acto de obediencia. Dice: pero cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden retribuir, pero te será recompensado. ¿En dónde? En la resurrección de los justos. ¿Se acuerda que el Señor dijo: por cuanto hicieron misericordia a algunos de estos pequeñitos, me lo hicieron a mí? ¿Dónde cree que va a ser recompensado todo esto? ¿Aquí o allá? Allá, mi hermano, en la resurrección de los justos, los justificados por la fe. Por eso, esta seguridad que tenemos en la resurrección de Cristo, de estar con Él desde el momento que cerremos los ojos, es algo que también es una promesa que está escrita. Mire, ¿recuerda lo que estudiamos la semana anterior, que junto a Jesús crucificaron a 2 ladrones? Y uno de ellos, lleno de ira, blasfemaba en contra de Jesús, pero el otro, al escuchar sus palabras y de ver lo que a pesar de todo lo que estaba sufriendo, estaba perdonando, fue conmovido. Y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vemos cómo el corazón de este hombre es conmovido y con humildad solamente le pide: acuérdate de mí, Maestro. Señor, le dice. En ese instante la misericordia y la gracia de Dios le alcanzó. Jesús le responde: de cierto te digo que hoy, ¿cuándo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, al decirle en verdad te digo que hoy, está expresando la más hermosa promesa para todo creyente, de que no habrá de esperar para estar en la presencia de Dios y permanecer con Él eternamente. La palabra paraíso que usó el Señor, Pablo la repite cuando dice: yo conocí un hombre que fue llevado al tercer cielo. ¿Se acuerda? Y ahí recibió revelaciones. ¿A dónde cree que fue llevado Pablo? Al paraíso. Yo pienso que Pablo ya no se quería regresar. Ahí le fue revelado en la presencia misma del Señor. Y el Señor le dice a este hombre: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No está hablando del final de los días, de la eternidad, de la glorificación final. Está hablando de que en el momento que partimos de este mundo, vamos a estar en la presencia del Señor. Tu vida eterna, mi hermano, inició en el momento que naciste de nuevo. No, tu vida eterna va a empezar en el momento que tú cierres tus ojos aquí. Ya tienes la vida eterna en Cristo Jesús desde el momento en que empezaste a caminar con Él. Por eso tu caminar tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Vamos a terminar. Este es un tema apasionante, pero pues tenemos que concluirlo. En el libro de los Hebreos menciona, Hebreos 11, hombres y mujeres fieles que fueron torturados, sacrificados por guardar su fe, convencidos del poder y la santidad del Señor. Y dice que algunos se quedaron como viendo al invisible. En el libro de los Hechos vemos lo que la resurrección de Jesús provocó en el ánimo de sus discípulos, aquellos que primero lo abandonaron, temerosos de ser presos, pero al verlos resucitados, al verlo resucitado y entre ellos nuevamente, les dio la seguridad y la certeza de estar en el camino correcto.
De manera que cuando fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, salieron a predicar el Evangelio, testificar a Cristo y dar su vida por Él. La narrativa bíblica y los eventos descritos por historiadores de la época como Tácito o Fabio Josefo describen la forma tan horrenda como asesinaban a los primeros cristianos en el primer siglo. Y quizás no sea tan importante mencionar cómo murieron estos primeros creyentes, pero lo que sí es notorio es que todos ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesucristo, por defender su fe. Ellos tenían la certeza que la vida y la obra de Jesús era una realidad, que Jesús había resucitado para vida eterna para todos. Si Cristo no hubiera resucitado, mis hermanos, sus discípulos lo habrían sabido. Nadie se hubiera atrevido a dar la vida por una mentira o por la locura de un trastornado, como muchos le llamaron. Y el que miles de creyentes en aquel tiempo y posteriormente también durante la Reforma, en estos días, estuvieran dispuestos a padecer muerte antes que renunciar a la fe en Cristo, es la mayor evidencia de la seguridad que tenían de la resurrección de Jesús. La pregunta es para ti: ¿crees que Jesucristo resucitó, mi hermano? ¿Que Él es tu Salvador y tu Señor? ¿Que por su sacrificio en la cruz tienes lugar eterno con Él? ¿Tu vida espiritual está madurando en santidad y en obediencia como resultado de tu fe, como resultado de tu caminar con Cristo? Porque es fácil decirle a Jesús Salvador. Fue gratis. Y en un acto de fe tú te rendiste a Él. Pero el Señor te está diciendo que lo hagas Señor. Y para hacerlo Señor necesitas tener esa convicción de obediencia, de sujeción, de sometimiento a su palabra. No hay medianías delante de Dios, mis hermanos. Si tú llevas tu vida de esa manera, eres bienaventurado. Si no, mi hermano, entonces haz un alto. Recapacita. ¿Desde dónde te has desviado? Reconoce ese pecado y arrepiéntete. Comienza de nuevo. Retoma tu vida, tu nueva vida en Cristo, pero de la manera como el Señor espera de cada uno de nosotros. No te conformes con ser un seguidor, con ser un religioso. No somos eso. Somos creyentes. Somos cristianos. Somos pequeños Cristos, como le decían a los primeros discípulos en aquellos tiempos, pero por su comportamiento, por su manera de conducirse. No permitas que el orgullo, la soberbia, la desobediencia, el mundo te aparte del camino que el Señor ha trazado para ti. Y si alguno no ha entregado su vida al Jesús, si alguno solamente se ha convertido en un oidor del Evangelio, de la palabra, pero su corazón no ha sido conmovido al arrepentimiento y no ha nacido de nuevo, el Señor está extendiéndote nuevamente su misericordia para que tú, con tus propias palabras, reconozcas tu pecado, le pidas perdón y entonces accedas a esa gloria, a esa misericordia. El Señor te perdone, la sangre de Cristo te lave y tú formes parte de los que vamos a resucitar entre los muertos. Porque algún día, mis hermanos, cuando menos lo esperemos, Él vendrá y estaremos dando cuentas. Yo le voy a pedir que se ponga de pie para que oremos. Y recapacite un poquito este mensaje.
Y no solamente este mensaje, sino todo aquello que en algún momento le haya hecho hacer que su alma arda. Aquello que sienta usted como un llamado, como una confrontación, como una confirmación de lo que está usted pasando, de su condición espiritual. Mis hermanos, mis hermanas, este es un momento muy hermoso, porque el Señor nos permite ponernos a cuentas con Él aquí. El Señor le dijo a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te querían asesinar? Ella le dijo: no están ya, Señor, no están. Ni yo te condeno, vete. Tus pecados son perdonados, pero no peques más. Y mis hermanos, ese es el momento en el cual nosotros, aún como redimidos, podemos ponernos a cuentas con el Señor, limpiar nuestro camino. El Señor está lavando nuestros pies y el Señor está abriendo nuevamente esa brecha que quizás ya tenía algunos abrojos, algunas cosas que tú mismo pusiste ahí, o quizás tus pies estaban saliéndose de la senda. Mi hermano, este es el momento para tomar la mejor decisión. Si Jesucristo no ha tomado ese lugar en tu corazón, es el momento en que tú con tus propias palabras le digas: Señor, perdóname, me arrepiento de mi pecado y en este momento quiero recibirte como Señor y Salvador. Necesito tu perdón porque quiero formar parte de quienes te reciban en el cielo o sean resucitados juntamente contigo. Y si tú eres un hijo de Dios, un creyente, y te has desviado, te ha ganado el orgullo, la soberbia, has sido desobediente, ponte a cuentas con Dios, porque Él es santo, y sin santidad nadie verá a Dios. No pretendas que el Señor se ajuste a tus necesidades. Ajústate tú al orden de Dios. No pretendas que Dios baje a tu nivel. Sube tú al nivel de Dios, allí donde Él está esperando. Levanta tus manos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Padre eterno. Te damos gracias por la bendición que es saber que tienes cuidado de nosotros, que nos permites continuar y que nos das la oportunidad de retomar el camino. Y aquí estoy. Esto es entre tú y el Señor, mi hermano. Tú dile ahí en lo íntimo: Señor, aquí estoy, límpiame, sáname. Quiero dejar el orgullo, la soberbia de lado. Quiero dejar ese pecado, esa desobediencia, esa falta de orden en mi vida, y me quiero ajustar. Quiero ser el esposo que debo ser, la esposa que debo ser, el hijo que debo ser. Quiero ser alguien que sea luz para quienes no te conocen. Porque algún día tú vendrás y tendremos que estar delante de ti. Y nos alentamos con estas palabras: ven, Jesús, ven. Gracias, Padre eterno, por este momento tan hermoso, por tu palabra, por tu consejo, por tu misericordia, por tu consolación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.